Entonces, les comparto que he estado leyendo este último tiempo el Evangelio de Marcos, ya casi 2 meses que lo he estado leyendo, no lo he terminado porque he querido leerlo con detenimiento, ha sido de mucho provecho para mi alma y por la misma razón quisiera compartir con ustedes de este mismo Evangelio. Entonces vamos a leer 2 versículos para iniciar y luego vamos a estar recorriendo el Evangelio en diferentes partes. Evangelio de Marcos, entonces, capítulo 1, vamos a leer el versículo 1. Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 1. Dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Ahora, el último versículo del Evangelio. Son los 2 últimos versículos. Dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Como para la mayoría de ustedes es conocido, el Evangelio de Marcos nos presenta al Señor Jesucristo como el siervo perfecto. Por eso es que en el Evangelio de Marcos vamos a ver nosotros los 3 años de intenso servicio de nuestro Salvador. Vamos a ver al Señor Jesucristo siempre trabajando, siempre haciendo algo para su Dios, siempre sirviendo a las personas, siempre glorificando a su Padre. Entonces, teniendo eso en mente de entrada en este Evangelio, pues vamos a tener mayor idea de lo que está sucediendo y de lo que nos escribió aquí Marcos. En el versículo 1, como leímos, dice principio del Evangelio de Jesucristo. Y el último versículo que acabamos de leer dice que los discípulos salieron a predicar por todas partes. ¿Qué salieron a predicar? El Evangelio. ¿Por qué? Porque el Señor los envió a predicar el Evangelio. ¿A qué voy? Que este Evangelio inicia, valga la redundancia, con el Evangelio de Jesucristo y termina con la predicación del Evangelio de Jesucristo. De ahí entonces que el servicio al Señor esté directamente relacionado con la predicación del Evangelio. No se concibe entonces una salvación sin predicación del Evangelio. Fuimos salvos para llevar las buenas nuevas de salvación. El Señor Jesucristo vino a predicar ese bendito Evangelio. Entonces, eso quería mencionar a manera de introducción y le pedí allí que por favor compartiera en la pantalla el estudio que tengo para esta mañana, el bosquejo. Entonces, con esa pequeña introducción, ahora vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios presentado aquí en este Evangelio. El Hijo de Dios, o como vamos a ver, el Hijo de María, o el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre y el Hijo de David. ¿Sí? Ahí ya lo está compartiendo la pantalla, Jimmy, ¿o? Para que sigamos una... bueno. Ok, listo. Entonces, hermanos, vamos a ver estos 4 aspectos de nuestro Señor Jesucristo. El Hijo de María, en este Evangelio. Entonces, primero, el Hijo de María. En el mismo relato, en los otros evangelios, se refieren al hijo de José o el hijo del carpintero. Entonces, leamos ahí en Marcos capítulo 6, como lo tengo señalado, Marcos capítulo 6 y versículo 3, o desde el versículo 2 para que entendamos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les da? Y estos milagros que por sus manos son hechos.
¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Entonces, cuando vemos que el Evangelio se refiere al hijo de José o al hijo de María, más estrictamente hablando en este pasaje, pues vamos a ver lo que las personas decían de nuestro Señor Jesucristo. El Señor está en la sinagoga en Nazaret. Recuerden ustedes que Nazaret fue el pueblo donde el Señor Jesucristo se crió. Ahí lo conocían a él como el hijo del carpintero, precisamente. José era carpintero, el Señor Jesucristo muy probablemente aprendió el oficio de la carpintería, y entonces él está ahí en la sinagoga como uno más, es decir, como alguien que perfectamente lo conocían desde su niñez, su juventud. Tiene 30 años ahora y comienza a enseñar y a predicar. Y ellos ahora entonces quedan sorprendidos con la enseñanza del Señor y con los milagros del Señor, y dice, ¿y este qué? De una manera despectiva. Entonces, ¿qué decían las personas de él? Pues que era un hombre cualquiera, tan acostumbrados a estar con él desde la niñez, tan acostumbrados a verlo a él en su juventud, que no atinan a decir otra cosa que simplemente el hijo de María o el hijo del carpintero, con un desprecio, una manera despectiva, y para eso traen a colación los hermanos del Señor Jesucristo, es decir, no podían ver más allá de sus narices, discúlpenme la palabra, no veían la divinidad en el Señor Jesucristo. ¿Y cuántas personas hay hoy así respecto del Señor? No creen en Él, lo tratan con desprecio, no ven su divinidad, no lo reciben como su Salvador, se burlan, lo desprecian como si estuvieran en Nazaret, y ante su enseñanza y la evidencia misma de su vida simplemente se escandalizan. Ahora, esa palabra se escandalizaban de él, lo que significa es que hallaban tropiezo en la enseñanza del Señor. En lugar de ser edificados, la enseñanza para ellos les era tropiezo. Que no haya en esta noche ninguna persona que no crea en el Señor Jesucristo, que no lo vea con desprecio. Ahora sí, pasemos al segundo punto. El Hijo de Dios. En el primer punto vimos lo que las personas decían. En el segundo punto vamos a ver varios subpuntos. Y el primero de ellos es lo que el Padre dijo respecto del Señor. Entonces, capítulo 1 de Marcos, y leamos el versículo 1, ya lo leímos, que dice Jesucristo, Hijo de Dios. Pero ahora leamos el versículo 10. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y ahora, por favor, saltemos al capítulo 9. Marcos, capítulo 9. Y versículo 7. Marcos 9, versículo 7 dice, entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Es la voz del Padre en dos contextos completamente diferentes. El primero de ellos, en el capítulo 1, es en el contexto del bautismo. Y el capítulo 9 es en el contexto de la transfiguración. En el bautismo, el Padre se va a pronunciar diciendo semejantes palabras o palabras similares en los dos pasajes. No obstante, en el primero está haciendo la presentación de su Hijo en cuanto al servicio, porque desde ahí, del bautismo, va a iniciar nuestro Señor Jesucristo su ministerio público.
Allá en Isaías 42, cuando el Padre habla acerca de su siervo, hace la presentación de él, dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré. Mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré sobre él mi espíritu. Entonces ahí lo que estamos viendo es el inicio del servicio, la manifestación pública de Dios diciendo: este que va a servir durante 3 años es mi hijo. El siervo que estoy enviando y que se está manifestando de manera pública es mi hijo amado. No sé si logremos entender, no, yo sé, mejor dicho, que no logramos entender lo que eso significa. Que Él haya mandado a servir a este mundo, a su Hijo amado. Pero en el capítulo 9, cuando Dios, mejor el Padre, dice: este es mi Hijo amado, no lo está presentando como el siervo. Está diciendo: este que se transfiguró delante de ustedes, este que manifestó ante sus ojos su gloria real y su majestad, así como va a venir Él a reinar, este rey es mi Hijo. Entonces las palabras del Padre son: este siervo es mi Hijo amado, pero este rey es mi Hijo amado. Aquel que es el siervo es el mismo rey. Una anotación que dice: compárese con Génesis 22:2. Entonces vamos a Génesis capítulo 22 y versículo 2. Génesis, este capítulo tan conocido entre el pueblo del Señor. Capítulo 22, de Génesis, versículo 2 dice: y dijo Dios a Abraham: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ahora, mi querido hermano, ¿por qué fuimos a Génesis capítulo 22? Porque la primera mención que se hace en cuanto al amor entre dos personas está allí, en Génesis 22. Lo interesante es que ese amor entre personas es de un padre y un hijo, entre Abraham siendo viejo y el hijo de la promesa, Isaac. Ahora, Abraham nos representa a nuestro Padre Celestial e Isaac nos figura al Señor Jesucristo. Y qué llamativo es que cuando Dios decide introducir el amor entre dos personas, en la Biblia lo hace bajo una figura que lo representa a Él y su Hijo. El amor eterno y perfecto de nuestro Padre hacia su Hijo también eterno. Pero presten atención ustedes en el versículo 2, cada uno de los aspectos que se dice. Dice: toma ahora tu hijo, primero. Separa la coma y dice: tu único, segundo, coma. Isaac, tercero, coma. A quien amas, cuarto. Isaac entonces era, repito, el hijo de Abraham, el unigénito hijo de Abraham. Se llamaba Isaac y era quien amaba a Abraham. Ahora, cuando pensamos en el Señor Jesucristo, Él es el Hijo de Dios, Él es el unigénito Hijo de Dios, Él es Isaac. Isaac significa risa, pero no la risa de Abraham y Sara cuando Dios les hizo la promesa de que iban a tener un hijo. Ellos se rieron por incredulidad. No. Cuando nace este niño, le colocan Isaac. ¿Por qué? Porque ahora ellos se reían de gozo. Ese hijo los
colmaba de satisfacción, había alegría ahora en sus corazones. Y cuando pensamos en el Señor Jesucristo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y esa palabra complacencia es que lo llena, lo satisface plenamente. El corazón del Padre está absolutamente satisfecho en su Hijo. En cuanto al Hijo, nos dice en Salmos y en Hebreos que Dios le dice a él: tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. El Hijo no tuvo un origen, no tuvo una creación. Cuando dice yo te he engendrado hoy, es el hoy eterno, es el presente eterno de Dios, coexistentes. Siempre el Padre ha amado a su Hijo y su Hijo siempre ha sido el objeto de eterna satisfacción de su Padre. Ese amado Hijo es el que Dios envió a este mundo como su siervo y es el mismo que va a venir a reinar. Volvamos a nuestro evangelio. Ya mencionamos entonces lo que el Padre dice. Ahora quisiera mencionar lo que los demonios dicen sobre el Señor Jesucristo en cuanto al Hijo, ¿no? Porque el tema es el Hijo. No pierdan eso de vista. Evangelio de Marcos, capítulo 3. Leamos, por favor, el versículo 11. Evangelio de Marcos, capítulo 3 y versículo 11. Dice así: y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Ahora vamos más adelante al capítulo 5. 5 de este mismo evangelio y versículo 7. El contexto es el endemoniado gadareno. En el versículo 7 dice: y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Ahora, Santiago, capítulo 2 y versículo 19. Santiago, capítulo 2 y versículo 19. Dice así: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Es decir, hermanos, en el ministerio público de nuestro Señor Jesucristo, Él tuvo bastante oposición del diablo, oposición directa, muchos endemoniados, fueron muchos los casos. Y uno que se resalta es el endemoniado gadareno. Y lo recordamos porque había una legión dentro de este pobre hombre. Muchísimos demonios habían poseído la vida de este joven. Ahora, él dice, él reconocen, los demonios reconocen que Cristo era el Hijo del Dios Altísimo. El otro pasaje que leímos dice: tú eres el Hijo de Dios. ¿Estaban diciendo una blasfemia? No, todo lo contrario, estaban diciendo una verdad, una gran verdad. Y por eso leímos en Santiago, es que los demonios creen en Dios. Los demonios creen que Cristo es el Hijo de Dios y tiemblan. Tiemblan, el diablo tiembla ante la gran verdad de que Cristo es el Hijo de Dios, pero no cree. Ahora, me llamó la atención a mí que dice: tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Cuando tengan tiempo lo leen y se van a Isaías capítulo 14 y versículo 14, cuando el querubín grande se exalta a sí mismo, lo que vino a su corazón fue decir que será semejante al Altísimo.
Dios es el Altísimo, más arriba de él no hay absolutamente nadie. Y el querubín grande creyó que iba a ser semejante al Altísimo. Y acá los demonios están reconociendo que Cristo es el Hijo del Altísimo. Al verle a él, al ver al Señor, a Dios manifestado en carne, debieron haber recordado que cuando su jefe, me refiero al querubín grande, se rebeló contra Dios, fue por eso, porque se consideró semejante al Altísimo. Entonces, no es suficiente creer de manera intelectual. Reiteramos, el diablo cree, tiembla, pero no se arrepiente. ¿Y cuántas personas hay que creen en la Trinidad? Sí, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, dicen en términos generales, pero no creen en el Señor Jesucristo, no creen en Dios, igual van para la perdición eterna en ese estado. Entonces, pasamos de hablar del concepto de Dios, lo que dice el Padre, a lo que dicen los demonios, y ahora vamos a hablar nuevamente lo que el Hijo dijo de sí mismo sobre esto de ser Hijo. Capítulo 13 y versículo 32. Capítulo 13, versículo 32. Dijo el Señor en su enseñanza: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Es decir, el Señor Jesucristo ratificó que Él es el Hijo de Dios. Él lo dijo sin ningún inconveniente, al contrario, lo dijo con absoluta autoridad, y aquí, como acabamos de leer, Él se presentó como el Hijo, y está diciendo que la venida de Él, los eventos futuros y su manifestación en poder y gran gloria, dice, no lo conocen los ángeles, ni aún yo, ni aún el Hijo, está diciendo Él, conoce el momento, sino el Padre. Avancemos ahora al capítulo 14, versículo 61, para ver lo que un sacerdote dijo sobre el Señor. 14, 61. Dice: en cuanto el Señor, mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Esa pregunta fue una pregunta malintencionada. Estaban buscando, ya le estaban acusando al Señor, estaban buscando pruebas, estaban buscando palabras para que a partir de esas respuestas del Señor tuvieran un asidero, un soporte, un fundamento para su sentencia, su malvado juicio. Y la pregunta es muy concreta: ¿tú eres el Hijo del bendito? La teoría la tenían. Él sabía que era el Hijo del bendito, y sin embargo no lo reconoció, no lo aceptó. Todo lo contrario, buscaron la muerte para él y al fin lo consiguieron. No obstante, el Señor ya lo tenía previsto y él iba a poner su vida para luego volverla a tomar. Pero la expresión ahora del centurión, capítulo 15, versículo 39. Capítulo 15, versículo 39, dice: y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de hablar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. El centurión era un hombre cruel, un hombre preparado para castigar a los reos, para dar muerte a los reos. No era la primera crucifixión que él observaba. Muchos reos, criminales, malhechores habían pasado por sus manos. A muchos había visto morir bajo esa sentencia tan terrible. Pero cuando ve al Señor Jesucristo morir en la cruz del Calvario, él no atina a decir otra cosa, sino
verdaderamente este era hijo de Dios. No tenemos total certeza de que él haya sido salvo. Dice en el otro evangelio que él declaró verdaderamente este hombre era justo. Y aquí verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Por sus expresiones uno diría pues que terminó siendo salvo, pero la Biblia no lo dice. O fue simplemente un reconocimiento de aquello que era tan real y tan evidente que aún él pudo reconocer que el que se entregó en la cruz, que el que murió con absoluta autoridad sobre la muerte, quien le escuchó decir consumado es, a quien escuchó decir Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, este hombre no es cualquier hombre, este hombre es el Hijo de Dios. Y más allá que una aceptación intelectual, si en esta noche hay alguien que no es creyente, que no conoce al Señor Jesucristo como su Salvador, que tal vez solamente lo ve como el hijo del carpintero, que tal vez como los demonios acepta la existencia de Dios y acepta que la historia del Señor Jesucristo es verdad y es real, y sin embargo todavía está muerto en delitos y pecados. La invitación es para que pueda creer en el unigénito llamado Hijo de Dios. Pero retomemos nuestro estudio y ahora vamos a contemplar al Señor Jesucristo como el Hijo del Hombre. Ya lo vimos como el Hijo de María, lo que las personas decían. Acabamos de verlo como el Hijo de Dios y lo que varias personas y también los demonios dijeron sobre el Hijo de Dios. Pero ahora vamos a ver este título, el Hijo del Hombre. Si ustedes leen sus Biblias con atención y se toman el trabajo, tal vez una buena concordancia, se van a dar cuenta que por lo menos 80 veces se hace referencia a este título del Hijo del Hombre en los Evangelios. Fuera de los Evangelios, únicamente se menciona 3 veces más. En Hechos capítulo 7 y versículo 56, no lo vamos a leer, pero es la muerte de Esteban, y dice que contempló al Hijo del Hombre a la diestra del Padre. Si tienen oportunidad de revisar el original de este versículo en su idioma original, van a leer que Esteban vio al Hijo del Hombre en pie a la diestra de Dios. De las muy pocas veces que vemos al Señor en pie a la diestra del Padre. La otra mención está en Apocalipsis capítulo 1, versículo 13, donde el Señor Jesucristo está en medio de los 7 candeleros. Y la otra mención está en Apocalipsis capítulo 14, como lo estoy señalando ahí. Entonces, no pocas veces se hace referencia al Señor como el Hijo del Hombre, pero vamos a verlo dentro de su contexto en el Evangelio de Marcos. Entonces, lo que Cristo dice sobre sí mismo en relación a este título. Marcos capítulo 2 y versículo 10. Marcos capítulo 2 y versículo 10. Dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. La primera mención en el Evangelio de Marcos respecto al Hijo del Hombre tiene que ver con el perdón de pecados. Ustedes conocen la historia del paralítico, cómo estos 4 hombres que lo llevaron no podían ingresarlo a causa de la multitud, se subieron a la azotea, lo bajaron y ahora entonces están expectantes ahí los acusadores para ver qué va a hacer el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, conociendo que cavilaban en sus corazones, les dice estas palabras: para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad sobre la tierra para perdonar pecados. Y entonces le dice al paralítico que se levante y que ande.
el Hijo del Hombre entonces en relación al perdón de pecados. El título, el Hijo del Hombre, tiene que ver con su perfecta humanidad y tiene que ver también con su reinado mesiánico. El Hijo del Hombre. Era necesario para el Señor nacer de mujer. Era necesario para Dios hacerse hombre, de tal manera que pudiera morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Si el Señor Jesucristo no se hacía hombre, era imposible que Él muriera por nuestros pecados. Entonces, solamente el Señor tiene la potestad de perdonar pecados, absolutamente nadie más. Y deberíamos exclamar todas las personas, como lo hizo el salmista David en el Salmo 51, contra ti solo he pecado. El pecado es en contra de Dios. Por esa razón es Dios quien puede perdonar. Pero avancemos ahora, por favor, en el mismo capítulo y el versículo 28. Versículo 27, para entender mejor, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Aquí entonces tenemos al Hijo del Hombre con potestad sobre el día de reposo. Iba caminando con sus discípulos y los discípulos en un sábado, un día de reposo, comenzaron a recoger espigas. Y no faltan los críticos como los había en su momento y comenzaron a decirle al Señor, venga, pero ¿por qué tus discípulos recogen espigas en el día de reposo? Ellos estaban apegados a la ley y veían la letra de la ley, pero no entendían el espíritu de la ley, no lo veían, estaban ciegos. Y el Señor les tiene que explicar, entiendan una cosa, no fue creado el hombre en función del día, todo lo contrario, Dios pensó el día en función del hombre. No es el día como tal el importante, el día fue creado en función del hombre y concluye que Él es Señor aún del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Por eso es que nosotros no guardamos el día sábado. Por eso es que para nosotros el reposo no es el sábado, porque guardarlo sería regresarnos a la ley. Y nosotros viviendo en la gracia no queremos descender y vivir bajo la ley y bajo rituales y bajo mandamientos estrictos, no. Lo que ahora tenemos es que Cristo es nuestro reposo. Cuando nosotros creímos en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal, vinimos a descansar en Él. Y por esa razón, todos los días los guardamos para Él, porque Él es, insisto, nuestro reposo. No deberíamos santificar un día, porque Cristo, soy reiterativo en esto, es el reposo, para que tengamos bases también cuando se nos critica de por qué no guardamos un día en especial. El Señor es Señor del día de reposo. Ahora leamos en cuanto a los padecimientos. Ya hablamos del Hijo del Hombre en relación al perdón de pecados, ya hablamos del Hijo del Hombre en relación a la potestad sobre el día de reposo. Ahora hablemos sobre sus padecimientos. Capítulo 8, versículo 31. 8, versículo 31 dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Los demás versículos que menciono allí, ustedes los pueden revisar de manera muy juiciosa, y todos ellos están relacionados con los padecimientos de nuestro Señor.
el Hijo del Hombre, entonces, su humanidad perfecta relacionada con sus padecimientos. Y insisto en este punto, entonces, no había manera de que el Señor sufriera si Él no se hacía hombre. Uno de los motivos o de las razones por las cuales Dios se encarnó, por las cuales el Hijo, el Verbo eterno, se hizo carne, es para que pudiera experimentar en su cuerpo los padecimientos, aclarando de entrada que esos padecimientos físicos, si bien nos sorprenden y nos conmueven y adoramos al Señor por esos padecimientos físicos, no fueron esos sufrimientos los que nos dieron la salvación, sino cuando en su cuerpo fueron nuestros pecados y Dios lo castigó a Él en lugar de castigarnos a nosotros. Por causa del tiempo no me detengo más allá. Ahora, por favor, hablemos de la profecía cumplida en nuestro Señor, en el Hijo del Hombre, 14:21. 14:21 dice: a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces el Señor sabía que el Hijo del Hombre, o que en el Hijo del Hombre debía cumplirse la profecía bíblica respecto de sus sufrimientos y de su entrega en la cruz. Este término, para el siguiente punto, la parousia, tiene que ver con, esa es una palabra griega realmente que significa manifestación. Y ahí esos versículos que relacionan el capítulo 8, versículo 38, capítulo 13, versículo 26, capítulo 14, versículo 62, tienen que ver con la segunda parte de la segunda venida. Y habla que el Hijo del Hombre va a venir con sus santos ángeles, que el Hijo del Hombre va a venir en la gloria del Padre, que el Hijo del Hombre se va a manifestar en poder y gran gloria. Entonces, esto guarda relación también con lo que vimos nosotros en la transfiguración. Allá el Hijo amado, transfigurado, se les manifestó a sus discípulos tal cual Él va a venir acá sobre esta tierra a gobernar o a reinar. El capítulo 9 y versículo 9, el poder en la resurrección. El Señor les dice, después de la transfiguración, no se lo cuenten a nadie, sino después de que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Entonces, el Señor resucitado. Y finalmente, en este punto, el propósito de su primera venida. El capítulo 10 y versículo 45 dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese fue el propósito del siervo perfecto. Él no vino a ser servido, todo lo contrario, vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. El Hijo del Hombre, entonces, contemplado así en esas 7 maneras en el Evangelio de Marcos. Ahora quisiera hablar un poquito y finalmente, para no dejar corto el estudio, con el Hijo de David. Ese es nuestro último punto. En Marcos se hace referencia también al Hijo de David. Y primero veamos lo que un ciego dijo sobre él. Capítulo 10 y versículo 47. El ciego Bartimeo. Capítulo 10 y versículo 47. Dice sobre Bartimeo el ciego lo que él manifiesta. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y bueno, eso finaliza con que el Señor curó a Bartimeo el ciego. Bartimeo significa
hijo de Timeo. Ahora, Timeo, a su vez, el nombre de su papá significa hijo del honorable. Se nos dice que Bartimeo era mendigo, contrasta con la honorabilidad de su padre. Sin embargo, iba a conocer, iba a ser sanado por el honorable hijo de David. Sería ahora sí hijo del verdaderamente honorable. El pobre Bartimeo, hijo del honorable, en su mendicidad, arruinado, pobre en absoluto, pidiendo, dependiendo de la buena voluntad de las personas, pero más que eso, su mendicidad espiritual. Y él clama, cuando se entera que es Jesús Nazareno, él clama, Hijo de David, ten misericordia de mí. Tal vez él conocía la historia de Rahab en Jericó, porque Bartimeo era de Jericó. El Señor estaba yendo a Jericó y saliendo después de la misma ciudad cuando Bartimeo clama estas palabras. Quizás entonces este hombre conocía la historia de Jericó y sabía de esa mujer que por la misericordia divina fue salva ahí en ese malvado Jericó. ¿Cómo no pensar entonces en Rahab, la ramera, en su mendicidad espiritual? Recuerden ustedes, hermanos, que Rahab era una mujer prostituta, muy conocida en el pueblo, tal vez despreciada incluso en su propia familia, pagana, pecadora, desechada, con una carga de conciencia grande en su alma, un peso por el pecado en su corazón, y sin embargo ella halla misericordia por parte de Dios. La misma misericordia que Bartimeo está clamando al Señor Jesucristo. Si fuéramos a Josué capítulo 2 y versículo 12, vamos a leer que Rahab le dice a los dos espías, así como yo he tenido misericordia de ustedes, ténganla cuando vengan a este pueblo. Y ellos le dicen que tendrían misericordia y verdad con ella, siempre y cuando ella cumpliera con su promesa. Entonces, ese pueblo o esa ciudad era un lugar de misericordia, no misericordia de sus habitantes, sino misericordia de Dios. Rahab fue rescatada por la misericordia de nuestro Dios. Este hombre, Bartimeo, fue sanado por la misericordia del Señor. Y ahora, cuando estaba estudiando sobre esto, pensaba yo en esa pequeña pirámide que realicé allí. Rahab salió de Jericó y fue incluida en el pueblo de Israel. Ahora dentro de Israel ya como una mujer salvada. Una mujer gentil, sí, pero una mujer salvada. Se casa con Salmón. Salmón muy probablemente fue uno de los dos espías que se hospedaron en su casa. Rahab y Salmón tuvieron como hijo a Booz. Booz aprendió de sus padres que de gracia recibisteis, dad también de gracia. Su papá se casó con una mujer gentil. Booz se va a casar con una mujer moabita, es decir, con Ruth. Los tengo en café, Rahab y Ruth, precisamente porque eran mujeres gentiles. Y Booz y Ruth tienen un hijo que se llama Obed. Y Obed a Isaí, Isaí a David. Y este Bartimeo clamó, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cuál hijo de David? Jesús, el Hijo de Dios. Venía de Rahab, de Ruth y toda esa descendencia. La misericordia de nuestro Señor es grande en extremo. Y solamente lo menciono, mis queridos hermanos, ya me cogió la tarde, pero finalmente lo que los escribas decían
de nuestro Señor Jesucristo, capítulo 12, versículos 35 y 37. Ahí el Señor dice, ¿cómo los escribas dicen que Jesús es el hijo de David, que el Cristo es el hijo de David? ¿Y cómo es que David dice, inspirado por el Espíritu Santo, está él citando las Escrituras, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra? Si David le llama Señor, ¿cómo entonces es su hijo? Los escribas conocían la ley de Dios, pero no conocían a Dios. ¿Cuántas personas se jactan de conocer la Biblia y no conocen al Señor Jesús? Que Dios nos guarde de un corazón duro que solamente conoce intelectualmente la Biblia, pero no ha conocido al Señor Jesucristo. Que el Señor haga prosperar su palabra en nuestros corazones.